Agradezco mucho la presencia de tanto Jesús Ibarra como de Alberto Medina. Jesús Ibarra es especialista en comunicación, ciberperiodismo y ciencias sociales. Es un periodista especializado en violencia, ciberperiodismo y datos, y colaboró con el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en la investigación sobre violencia electoral. También agradecemos la presencia de Alberto Medina. Él es comunicólogo, analista político y especialista en disrupción digital. Es director del proyecto Puente, que es un medio que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2014 y 2019, si no tengo mal entendido. Y bueno, mi nombre es Manuel Pérez Aguirre, soy investigador del Seminario sobre Violencia y Paz, y bueno, coordiné la investigación sobre violencia electoral del seminario en la pasada elección federal. Estamos acá para hablar del caso de Francisco Abel Murrieta Gutiérrez, que fue asesinado el 13 de mayo de 2021 en Ciudad Obregón. Él era un abogado sonorense de 58 años de edad cuando murió, quien era candidato del partido Movimiento Ciudadano para contender por la alcaldía de Cajeme. Tiene un historial muy largo de cargos y en la política sonorense. Él era, entre otros, sobre todo se destaca que fue procurador general de Sonora con Eduardo Burs y Guillermo Padres, y entre los casos que le tocó investigar o con los cuales está vinculado, se encuentra la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, el incendio de la guardería ABC en 2009, así como el asesinato de Nepomuceno Muñoz, que era un activista. También fue diputado local en 2012 y diputado federal en 2015. No sé si, bueno, más bien le pediría a Jesús si nos puede hablar un poquito más del caso. Bueno, ¿qué tal, Manuel? Luis, ¿Qué tal? un placer compartir el espacio. Y vamos de lleno al grano, ¿no? Con el perfil del ya fallecido Abel Murrieta, asesinado, como mencionó el compañero, 13 de mayo de 2021. El tiempo ha ido muy rápido y de manera sorprendente tenemos algunos hallazgos que sacuden un poco el estado de o que puedan acelerar el acceso a la justicia o aclarar qué es lo que pasó realmente. Hay que recordar que Abel Murrieta era candidato de MC y justo días antes de ser asesinado había intensificado mucho su discurso contra el crimen en Cajeme, con una serie de videos donde el tono era muy agresivo, desde la manera en cómo estaban escritos y el mismo lenguaje corporal de Murrieta, como disparándole, ¿no?, a estos rivales que pretendía abatir o aplacar con una estrategia de endurecimiento de prevención municipal. Es asesinado, el tiempo pasa y como suele pasar en crímenes o en asesinatos de alto impacto, la desconfianza en las autoridades, la sombra de la impunidad y la confusión, el malestar generalizado entre el público creció. Eh, ¿Qué ocurrió que nos tiene aquí de nuevo como para reabrir el caso o tener el pretexto de volver a hablar sobre el Murrieta? Pues bueno, la detención reciente, apenas la semana pasada, de un joven apodado El Checo, de nombre Sergio, que es originario de Cajeme y que fue detenido el 19 de agosto por agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal a 3 kilómetros por la calle California, en la Plaza Constitución, cerca de donde supuestamente habría cometido de manera material el asesinato del candidato. Pero, Luis, y tú lo conoces muy bien, hay muchas sombras o muchas telas de duda sobre este hecho anunciado apenas la semana pasada. De lo que anunciaron las autoridades. Sí, Mira, me gustaría también nomás agregar un poco a Abel Murrieta la importancia y la relevancia del tema, porque claro. hay que recordarle a la gente de quién estamos hablando. Ciertamente dio un background ahí importante, nuestro estimado, pero estamos hablando de de un casi ministerio público especializado, o el policía más completo que tenía Sonora. Así es. Fue el secretario particular de Rolando Tavares. Rolando Tavares fue el procurador de Manlio Fabio Beltrones. El segundo, el primero fue Wenceslao Cota. A él le tocó vivir, a ver Murrieta de cerca, toda la ola de secuestros y cómo se contuvo durante el mandato de Manlio Fabio Beltrones la ola de secuestros. Es decir, ahí él, de alguna manera, junto con lo que fue el grupo antisecuestros
del beltronismo lograron mitigar. Pues, Abel ya traía experiencia de ahí para combatir el crimen organizado. Después se va de secretario de Seguridad Pública con Ricardo Burs En en Cajeme. Cajeme Ujú. también. Es decir, conocía las tripas, las entrañas del sistema de seguridad de Sonora. Después con Eduardo Burs en el segundo año, primero fue Rubén Díaz Vega el procurador con Eduardo Burs, después asume a Abel Murrieta y lanzan junto con el secretario de Seguridad, en ese entonces Francisco Figueroa Souquet, el plan maestro de seguridad. No, Francisco Figueroa Souquet era el jefe de la oficina, estaba Ernesto Lucas, pero fue Abel junto con Eduardo atrás con el plan maestro de seguridad. Por primera vez en Sonora se empezaron a contabilizar los delitos. ¿Recuerdas? Así es. Tú y yo éramos compañeros del periódico. Así es. Estamos hablando hace 18, 19 años, nomás cómo pasa el tiempo. ¿Recuerdas aquel lanzamiento? A mí me tocó estar porque todavía durante el López Nogalismo no se contabilizaban los asesinatos. Así O es. sea, no teníamos Así estadística es. fiable, Oficial. oficial, que dijera cuántos homicidios van al mes, quién está muriendo, el perfil. Por No había en municipio. Sonora, por municipio. A Abel le toca dar esa configuración, pero no era un procurador de escritorio. Él iba a investigar, él iba al lugar de los hechos, él se metía en las investigaciones. Me consta porque a Abel tú lo veías operando. Es Así decir, es. era todoterreno. Sus resultados fueron aprobados tanto a nivel federal con una administración panista que lo hizo quedarse en el sexenio de Guillermo Padres, en la transición, en la alternancia, en la primera alternancia política de Sonora, después de un partido de Estado de más de 80 años del PRI, llega el PAN con Padres y se queda 2 años. Entonces, después de ahí se va a ser diputado local y diputado federal y se convierte en un crítico sistemático del Así es. padrecismo. Una pregunta Y- ahí, sobre todo, muchas gracias por todo la aproximación para los que no somos sonorenses. Tengo entendido que también él fue miembro de esto que llaman el Jackie Power, ¿no? Y que por lo mismo también, gracias a sus resultados, también logró trascender esto que comentaban de la administración de Burs a la administración de Padres, ¿no? Sí, bueno, el Jackie Power estaba integrado por él, Ricardo Burs, vaya, un hombre de mucha influencia, poder también en el sur de Sonora, hermano del exgobernador, entre otras, eran las cabezas más visibles del Jackie Power. Sin embargo, tan es así que iban en dupla, Ricardo Burs como candidato de Movimiento Ciudadano, que después renuncia, y Abel Murrieta eran las cabezas visibles del Jackie Power, que movían estructuras políticas, financieras, empresariales, con mucha influencia, con una raigambre fuerte en el sur de Sonora, sobre todo, ¿no? Con el núcleo de la familia Burs, pero Ricardo aparte, porque los Burs se manejan aparte, cada quien no puede echar en un saco a todos y decir, no, porque Javier Burs es la cabeza del grupo, que cabeza Megacable Y Bachoco. Bachoco, que no se mete nada en política, nada, 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 es decir, él está en los negocios, Eduardo Burch ya fue gobernador y está también aparte, y Ricardo siempre siguió con la actividad. Entonces, el Jackie Power es Ricardo Burs y era Abel Murrieta las cabezas más visibles, nomás para decirlo. No tenía, la verdad, una gran experiencia. Por eso es la relevancia del caso. Y sí, todo lo que dijo Jesús Ibarra tiene razón. Cuando lo matan en campaña, él fue muy beligerante, fue muy intrépido, yo creo arrojado y arriesgado. Así es. ¿Alguien se sintió amenazado por lo que estaba diciendo Abel Murrieta? Por supuesto que sí, porque aquí en campaña nadie le había desafiado al crimen y decir, yo los voy a combatir. Unos spots así como los estaba diciendo el que acaban de asesinar el de Ecuador, El candidato presidencial de el Ecuador. candidato presidencial de Ecuador que asesinaron, que decía con nombre y apellido los cárteles mexicanos. Abel era arrojado y nos quedábamos, a ver, ¿está midiendo Abel lo que está diciendo? Abel participó también con los Levarón, fue abogado de la familia Así Levarón. es. Entonces se circunscribe para entender el caso Abel Murrieta todos estos elementos que entran a debate, no solo el asesinato o los presuntos responsables, es que, vamos a decirlo, elementos confluyen. Él participó en las investigaciones del caso Levarón, Así es. él se enfrentaba al crimen, él enfrentó al crimen. Acuérdate que en el 2007 también, ojo, porque la balacera, que se recordó mucho cómo un gobierno de Sonora enfrentó al crimen en mayo del La 2000, batalla de Arizpe, ¿no? en mayo del 2007, en la batalla de Arizpe, que Abel los enfrentó a los Zetas. Es decir, era alguien que en realidad se metía
no era fiscal de escritorio, no era procurador de escritorio. Entonces, es todo un hito en la historia de la seguridad. Y entonces teníamos la esperanza de que si llegaba alguien a la Cajeme así, iba a combatir el crimen. Así es. Es por eso que es el perfil elevado de quién es Abel Murrieta, para entenderlo muy bien en qué se circunscribe esto. Yo creo, me atrevo a decir que el perfil más relevante de los asesinatos, de uno de los más relevantes Sí. del 2021. Sí. Digo, tú que seguiste con Sergio Aguayo la investigación, yo creo que el de mayor peso político por esta trayectoria. Por completo, Luis. En el seminario que comentó el compañero, destacaba el caso Abel por lo siguiente: rompía el patrón porque no era un candidato debutante, rompía el patrón porque era un candidato arropado por un enorme capital político y financiero, rompía el patrón por la amplia trayectoria dentro de la política y rompía el patrón porque era una persona muy poderosa. Sí. Además, rompía el patrón porque hacía política contra el crimen en una de las ciudades más peligrosas del país. Su perfil, sin menoscabo de otras muertes de candidatos, destaca por varias características que lo hacen muy particular o único, porque se hace a un lado como caso y permite ver de una manera muy lamentable y muy extraordinaria los alcances de la violencia política como mecanismo para abatir a candidatos que podrían provocar un sismo en una comunidad si la gente va y vota por ellos. Y aquí lo que queda también de manera expresada vía la violencia es el poder letal del crimen organizado para tomar decisiones que irrumpen y dejan una huella de larga data en una competencia o en una democracia a nivel local. Totalmente. Y era tan preparado porque acuérdate que tanto acuerdos para combatir el crimen o mitigar el crimen y los resultados que él conocía, trabajó con Mario Fabio Beltrones, con Eduardo Burs, trabajó con Guillermo Padres, y se descompone la seguridad. Ojo, en el Estado se descompuso el sexenio pasado, el Así sexenio del es, PRI. así Es es. decir, con la multiplicidad de cárteles y cómo es que se desbordó. Y Abel siempre decía, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto otro. No le hicieron caso. El grupo priista del sexenio pasado lo relegó, que fue un error. Que fue un error haberlo relegado, porque él tenía fórmulas. Él sabía cómo podía el crimen haberse enfrentado. Y simple y sencillamente lo hicieron a un lado. Por eso él vuelve como candidato de MC en el 2021, porque Cajeme ya se había descompuesto. Así es. Y él dijo, a ver, yo todo lo que estoy diciendo, yo lo invitaba mucho a mesas de análisis, yo lo conocía muy bien porque era mi colaborador. Hice algunas veces hasta con el mismo Rolando Tavares, hice unas mesas de análisis que de las más vistas, era colaborador del Proyecto Puente, porque nosotros cuando se estaba descomponiendo Sonora, dijimos, a ver, vamos a lo exitoso, vamos a los modelos de seguridad que sí funcionaron. Y Abel decía los cómo, los qués, y simple y sencillamente lo relegaron. Digo, a ti te consta también de Sí, la descomposición del sexenio pasado en seguridad. pese a la influencia del Jackie Power, Sí, ¿sí?, en la vida pública de Cajeme, el PRI de Cajeme, por orden del PRI estatal, le cerró la llave o la puerta para que Abel pudiera ser candidato por el PRI en 2018 primero, exacto. y esto acelera la partida o el desprendimiento de Abel Murrieta y esa fracción, la cúpula del Jackie Power, del PRI, lo cual a su vez provoca una desestabilización en ese entorno de competencia electoral y tanto Ricardo Burs como Abel aterrizan como emesistas para la competencia 2021 con lamentablemente los resultados que ya conocimos: la renuncia de Ricardo Burs a 2 semanas de la elección y el asesinato de Abel Murrieta también en este marco de tiempo, pero también a una semana de lo que habría sido el último debate entre candidatos a la alcaldía de Cajeme. Entonces, no es poca cosa y sí cabe resaltar la magnitud de un caso tan peculiar. Como mencionas, Luis, también, Abel fue, creo, el primer procurador que tuvo un pensamiento muy detectivesco y muy sistematizado, Sí, así es. muy proclive también a lo siguiente: estructurar la información, sistematizar las investigaciones, recurrir a la ciencia forense, a la ciencia Exactamente. balística y a computarizar la información que genera y resguarda las labores propias de los agentes ministeriales, como el conteo oficial de ejecuciones por tipo, por perfil, por municipio, por año, cosa que no se había hecho. Totalmente. Ese es el Una de las contexto. cosas que encontramos ahora que mencionaban la investigación, una de las cosas más importantes que nosotros encontramos era
que bueno, los casos desaparecían en el tiempo, ¿no? O sea, eran personajes sin debilitarlos en absoluto, pero no llamaban tanto la atención dentro de los medios, ¿no? Este caso, por lo mismo, como ya han comentado, llama más la atención porque es un caso súper mediático de un personaje de muy alto perfil, ¿no? Si bien era un candidato local, era un candidato de muy alto perfil, creo que se habló en la vida nacional mucho tiempo, ¿no? Que quisiera ver si nos pudieran contar un poco más, sobre todo para el auditorio, sobre cómo lo mataron. Y también tuvo por ahí un par de tweets, si no tengo mal entendido, sobre un accidente previo que develó mucho de la falta de logística, por así decirlo, ¿no? Sí, mira, hay que recordar que Abel Murrieta lo asesinan el 13 de mayo de 2021, a 3 semanas de la elección. Eh, Previo a ser asesinado, Abel Murrieta sufre un accidente en un vehículo particular suyo, un sedán 4 puertas, un Ford Fusion 2010, 2015, una semana antes, donde salió a relucir lo siguiente, según las fuentes personales, periodísticas que pudimos consultar durante recorridos en Cajeme que hicimos para este producto del seminario. Viajaba solo en vehículos particulares, sin escolta, sin chofer o sin ayudantía, lo cual hacía suponer o pensar para el crimen organizado que era una víctima fácil, era alguien fácil de abordar y dado que andaba tan descuidado o que bajaba tanto la guardia, podrían haberlo matado en cualquier momento, ¿sí? Y estas son como las señales de alerta que también, en función de personas con las que hablamos, allegadas a Abel, de su familia, vinculadas sentimentalmente a él, decían, es que con el tiempo Abel bajó la guardia, no levantó la guardia a tiempo y esto tuvo algo que ver en que hayan decidido matarlo ese día. Pero mira, yo creo que lo tenían estudiado, Sí, Jesús, sí. porque Abel así era como procurador. Ujú. A ver, como procurador era lo mismo. Como procurador él se manejaba incluso en un, ¿cómo se llaman estos carritos pequeños? Un Chevy Pop Un Chevy, blanco sí, con el que iba exactamente. al imparcial. Sí, es decir, no traía escolta. Porque el mismo Abel, cuando tú platicabas con él, decía, es que los escoltas son los primeros que me van a entregar. Entonces ya lo podemos decir porque no sabes. Abel mantenía ese perfil, no andaba con la faramaya, ¿no? Que vimos de repente a otros fiscales aquí o otros Hasta con soldados o procuradores. Guardia No, Nacional. Abel, ese era el perfil, por eso a lo mejor lo tenían estudiado también. No es que bajó la guardia, siempre la traía así, o la pudo haber, bueno, a lo mejor yo creo que sí debió haberla subido, a lo mejor le habían dicho, oye, traes la guardia muy abajo, pero me llama la atención lo que dices, es un elemento muy importante lo que dices, pero veo que se mantuvo así, se mantuvo desde que era procurador, como exprocurador, también, si mal no recuerdo, no traía la guardia, que sí, recuerdas, a raíz de él y de Carlos Navarro, que fue el que le entregó la procuraduría, Así hicieron es. una ley de protección a los exprocuradores. Sí, que decía lo siguiente, se va a proteger a la persona que deje la Procuraduría el tiempo equivalente que estuvo de servicio. Es decir, en el caso de Abel fueron 7 años. Entonces, después de entregar la Fiscalía, 2013, 2014, por ahí de 2020, 2021, por ley, habría tenido que dejar de recibir escolta, vehículo blindado o algún mecanismo de alerta o botón de Yo nunca lo pánico. vi, yo nunca lo vi con escolta. Yo Cuando tampoco, llegaba aquí al Proyecto yo Puente tampoco. yo no lo vi con escolta. Por eso yo creo que más bien nunca subió la guardia. Debió haberla subido. Yo creo que era demasiado eh, seguro de sí mismo o nunca pensó, ni es más, nunca pensamos, tú hubieras pensado que iban a matar a un candidato al No, proceso no, electoral un candidato con ese aquí. perfil que salía del molde de los candidatos que son ejecutados. Yo habría pensado quizá de muchos, pero no de Abel. Exacto. O sea, además porque él así se manejaba, a mí me consta, a mí me consta cómo él operaba como procurador de justicia de Sonora y era el mismo perfil que veo que mantuvo Candidato. como candidato de MC. Ujú. Ese es el perfil para darnos cuenta de la relevancia que tenía a Abel Murrieta y que como coincide y como corroboramos, pues es de los perfiles más altos de los que La, mataron en el 2021. la ¿Cuántos Maquel, mataron en el 2021? ¿Cuántos fueron? cerca, Fueron 32 en el candidatos. Nosotros contabilizamos en la investigación 32 entre aspirantes y candidatos. Pero sí, 32 era 32. como el 32. mayor perfil. La mayor parte de los candidatos eran candidatos a alcalde o regidores.
pero muy pocos, o más bien este es el único caso probablemente que llamara tanto la atención. Sobre todo por esto, todo este background político de él, ¿no? O sea, toda la trayectoria larguísima que tenía. Sí, por lo general el patrón es que eran asesinatos con un tinte local, un regidor, un alcalde, en alguna zona remota del país, el sur, sureste, em, y por lo general candidatos o candidatas que, insisto, tenían poca experiencia como candidatos o poca experiencia en la política. Claro. ¿Qué más encontraron ustedes? Porque también pudiéramos cuestionar lo que se cuestiona de Abel, que era pues lo que fue la guardería ABC. Así Él es, legitimó la presentación de que fue el cooler así es. el responsable del incendio, y el caso Alfredo El Jiménez caso Alfredo también. Jiménez también. A él de alguna manera se relacionaba por lo que había sucedido, no así en ser el responsable, el estar detrás. No, digo, no sé, tú y yo vivimos el caso Alfredo Jiménez, fue nuestro compañero, acuérdate, hace Sí, sí, 18 años, 19 muy años, rápido. 18 años. Fue de alguna manera las sombras que persiguieron a Abel Murrieta, ¿no? Sí, En sombras ese que no se sentido. pudo quitar de encima. Así es, no se las pudo quitar encima. Y un común denominador es que ambos expedientes, pese a ser abordados por él y las investigaciones dirigidas por él, la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República, le quitó los casos, los atrajo, ya que no hubo avances sustanciales. El caso ABC creo que es la sombra que más lo empañó, porque su última versión y su versión oficial es que la tragedia de la guardería ABC que cobró 49 vidas ocurrió porque se empezó a quemar el cooler. Y esto a su vez derivó en una ola de fuego que arrasó con las vidas de estos niños. Versión que nunca se creyó, versión que se cayó finalmente, y en el caso de Alfredo Jiménez nunca ofreció una hipótesis creíble o un avance sustancial que acelerara en ese entonces, 2005 ya, los resultados, la búsqueda o el acceso a la justicia para los papás, que a la fecha Exactamente. todavía siguen, pues bueno, sufriendo legalmente la condición de desaparecido de su hijo. Sí, bueno, Pero de lo que nosotros encontramos, básicamente se parecen en algunas cosas. La principal diferencia de lejos es el perfil de la víctima, es un perfil. De lo que tienen en común con otros es que uno, bueno, era candidato para el municipio. La mayor parte de las víctimas se postulaban para alcaldías, ya después de como regidor o como presidente municipal. La otra cosa que se parece, pero me gustaría hablar un poco más, o que nos narra un poco más Jesús al respecto más adelante, pero se parece en esto de que fue un ataque en la vía pública, ¿no? Esa es una parte que es como muy llamativa, porque la mayor parte de los ataques son de esa manera. Y hasta donde tengo entendido, otra característica común con el resto de los homicidios, de los 32 casos, es que la mayoría no reciben amenazas. Esto es muy importante para nosotros, es algo que nos resaltó muchísimo porque los mecanismos de protección, sobre todo la Estrategia Federal de Seguridad de Protección a Candidatos, implementada en 21 y creo que se va a volver a implementar ahorita en 24, establece esto de la amenaza como botón de alerta para detonar todo el protocolo, pero la verdad es que solo 4 de los 32 casos recibieron amenazas, entonces es como una llamada de alerta para todo el mecanismo que en realidad no recibe una amenaza, simplemente van por ellos. Y bueno, una diferencia o que lo colocaría entre los casos con menor tasa de detenidos. O sea, la mayor parte de los casos permanecen, digámoslo así, impunes, porque bueno, al final, como creo que vamos a ver más adelante, que haya o no detenidos tampoco indica que haya justicia, ¿no? Pero bueno, en la mayor parte de los casos ni siquiera hay detenidos. Si nos Eh, pudiera contar un poquito más, Jesús, sobre el ataque, creo que es como muy importante. sí, esta es como, bueno, es una parte toral, me parece a mí, para comprender la dimensión del caso Abel Murrieta. De nuevo, regresamos al tiempo, ¿no? Tarde del 13 de mayo de 2021, en uno de los cruceros más concurridos del centro de Cajeme, por la calle California, justo en la esquina de la sucursal de Citibanamex, que es una de las partes donde más peatones hay, más carros hay y probablemente donde más cámaras de seguridad hay. Justo en esa esquina, alrededor de las 4 de la tarde, volanteaba, realizaba labores, Abel, de volanteo, de, bueno, tratar de acercarse a las personas, cuando es abordado por un sujeto con gorra. eh, Se dice que de unos 40 años, en ese momento, bueno, era una de las primeras versiones que surgían, y de manera impune y artera, a unos metros de él,
dispara al menos unas 10 veces, hiriéndolo de manera letal en cabeza y tórax. Una vez cometida la agresión, como suele pasar, el criminal se da la fuga y queda tendido en el piso, aún con vida, Abel Murrieta, ¿no? Esperando a que alguien llegue y lo pueda ayudar, pero bueno, el daño provocado por las balas era letal. Abel lamentablemente no soportó mucho tiempo las heridas provocadas, perdón, fallece esa misma tarde y eh, nos quedamos con esta versión oficial del ataque dirigido. El móvil político podría ser una de las razones por las cuales fue atacado, según entonces la versión de la fiscal Claudia Andira Contreras Córdoba, y también la versión de que uno de los motivos para atacarlo, aparte de su, digamos, labor proselitista, era que representaba a la familia Levarón por el incidente de la masacre de principios de noviembre de 2019, cuando el crimen organizado asesina a 8 miembros de esta familia de ciudadanía dual mexicana-estadounidense, Levarón, que habitan en el norte de Chihuahua y la frontera con Sonora. Entonces, tenemos este caso. Ante la confusión, ante la tela de duda, ante la impunidad que rodea el caso, pasa el tiempo, Luis, no hay un solo detenido en meses, corren versiones, circulan versiones que fue el cártel A, el cártel B o tal operador, y llega el 10 de agosto de 2021, cuando la Fiscalía Estatal, todavía a cargo de la ahora ex fiscal Claudia Andira Contreras Córdoba, anuncia la detención de un tipo apodado El Moy, vinculado a un cártel local de Cajeme y que a su vez es detenido, trasladado a la Ciudad de México porque también resultó que se le vinculaba como uno de los gatilleros que habría matado a integrantes de la familia Levarón. La versión oficial no reconocida hasta ese momento era que el Moy era tanto asesino material de Abel Murrieta como uno de los gatilleros que mató a la familia Levarón. Pasa el tiempo, no hay avances, el caso se congela, cambia el gobierno, se va la fiscal, llega un nuevo personaje con una trayectoria política amplia en los aparatos de seguridad interior y nacional, Rómulo Salas Chávez, hombre cercano a Alfonso Durazo, pero también un tipo polémico que lo antecede el caso Ayotzinapa por la fabricación de testigos y que es cercano también, Luis, a personajes clave para entender, digamos, algo de la descomposición que tenemos en el tema de seguridad pública y combate contra el crimen organizado. El fiscal coincide en el tiempo en el paso de Genaro García Luna como el secretario de Seguridad, coincide en el tiempo con el paso por la fiscalía de Murillo Karam y coincide casi a lo largo de una década con otro policía clave, Gualberto Ramírez, el jefe de la unidad antitortura del gobierno federal, dentro del Asiedo Oseido, como se ha llamado históricamente, con el cual hizo dupla, Luis, en el caso Ayotzinapa, para crear, perdón, para crear pruebas y testigos. Este es el perfil del fiscal que tenemos en Sonora, que llega y que apenas 19 de agosto presenta a un muchacho de nombre Sergio, apoyado el Checo o el Payaso, de 23 años, como el presunto autor material que habría acabado con la vida del candidato Abel Murrieta en mayo de 2021. La sorpresa del anuncio, la manera tan apresurada de hacerlo, la irrupción del mismo gobernador con lo que le llaman el efecto corruptor, culpando antes de que se ejerza justicia sobre la persona detenida, siembran muchas dudas, debilitan, creo yo, la hipótesis principal que plantea vincular a proceso a esta persona y también nos lleva a la siguiente reflexión cuando conocemos el caso que tú has presentado, Luis, en tus espacios, el caso que se ha dado en redes sociales también, de amigos íntimos cercanos a la persona detenida, de la madre del detenido, donde se clama por justicia y se asegura que él no es, ya que estaba lesionado en esos días de una rodilla. Hay que recordar que Sergio estudia ciencias deportivas en el Itson, o estudiaba ciencias deportivas, y era un muchacho atlético, en forma, que no estaba habilitado o apto para caminar y salir corriendo
como aparece en uno de los videos que se difundieron del asesino, que sale vestido con gorra y jeans, se sube a una van corriendo y se va. Esta versión debilita, creo yo, la hipótesis principal que sustenta la detención y el acto de presunta culpabilidad del ahora detenido. Pero también, Luis, ahondando en el entorno familiar del Checo o el payaso, resulta que tiene un hermano de sorprendente parecido físico, apenas 3 años mayor que él, de nombre Jorge, donde no sabemos realmente si la fiscalía detuvo al indicado o se equivocó, porque son muchos elementos de duda como para garantizar que él es o que presuntamente él fue. Es un caso, me parece a mí, muy contaminado. Pues yo creo que, a ver, vamos a ver qué es lo que explica la fiscalía. Yo creo que aquí la fiscalía tiene que explicar mejor. Tiene el reto de explicar mejor qué fue lo que ocurrió, porque al presunto, estamos por presuntos todos, y ellos lo dicen así también, responsable, lo atrapan un viernes, un Así día es, antes del asesinato de Alma Lourdes. así es, Es decir, no fue, no fue que o sucede Alma Lourdes y lo atrapan, no. así Fue un es, día antes, así hay que así decirlo. es, Entonces, ellos ya sabían, ya estaban trabajando antes, hay que decirlo, así es, que el fiscal llegó y hay que poner en contexto de que, a ver, no podemos decir que fue después, porque no, las mismas familias lo dicen y los amigos. Yo creo que el reto es aquí que no debe de quedar duda. Esas dudas que así planteaste es, tú son porque y derivan de ese contexto, de el MOI. Por ejemplo, yo no me acordaba. Tienes razón, o sea, la misma fiscal de justicia, Claudia Indira, muy apegada a los grupos del PRI, y que yo sí, yo lamento cómo salió porque ella venía a limpiar la Procuraduría del manejo de la Fiscalía como se había dado, y después del caso Natán Karim se contaminó, sí, ese sí corroborado que sí, dejaron huir a Natán Karim. perdón. Entonces, yo creo que aquí el reto es que la autoridad explique mejor, porque la autoridad dice, Jesús, tenemos las pruebas, tenemos las grabaciones, Está confirmado. tenemos los testigos, está confirmado. Tenemos dos versiones aquí. Y la mamá y el amigo y los amigos dicen, no es verdad. Entonces, tenemos dos casos que se tienen que esclarecer de manera contundente para que no quede duda. Por ejemplo, eso del hermano, que fue también un elemento nuevo. Yo cuando le pregunté a la mamá me sorprendí mucho porque la mamá también se movió cuando me dijo, no, ¿cómo que si no es uno es otro? Si no me mochan un brazo, me mocharán otro. Así es, Es decir, bueno, y uno tiene que ser también humanista, más allá que periodista. Somos humanos, somos personas. claro, Y no, pues no, yo tuve muchas dudas, tuve muchas preguntas que hacerle a la mamá, pero no era el momento. Tiene uno que ser respetuoso. Los protagonistas en ese tipo de entrevistas y en todos son las fuentes, no los periodistas. así es, Debemos de renunciar al ego y al escenario los periodistas. Por eso hay que escuchar a la gente, y yo la vi a ella muy abatida. ¿Cómo no? Pues ¿quién no estaría abatido? Entonces me llamó la atención que cuando le digo lo del hijo, ese elemento que tú lo traes muy bien, ella también no supo qué decir. Entonces, la autoridad tampoco ha dicho eso, porque los hermanos dicen otras fuentes que son muy parecidos. Entonces, no, estamos frente a un caso, y tú sabes que siempre que hay un detenido, Jesús, obvio, tiene que salir a defenderlo la parte ofendida, las víctimas. claro, Yo no estoy diciendo, no estoy descalificando ninguna de las partes, que quede claro, pero estamos bajo un proceso judicial. Al periodismo le corresponde, en este caso a nosotros, escuchar, exponer. Y ya hemos expuesto lo que han dicho las autoridades, lo que han dicho las personas. Yo creo que sí falta una mejor narrativa de comunicación de parte del fiscal, del mismo fiscal. A ver, si dice que hay esas pruebas contundentes, yo creo que las puede mostrar. E incluso, en dado caso, no sé, no tengo los elementos porque se está investigando, que pudo haber habido existido un error, también se tiene que decir, porque eso legitimaría más al gobernador Alfonso Durazo. Si Así hay un es. error, si lo hay. Si no, que lo demuestren. ¿Por qué? Porque no, imagínate, después de un sexenio tan duro que tuvo Sonora, si de por sí la autoridad ya a decir gobierno desconfía del ciudadano.
Es necesario que lo que diga la autoridad sea contundente y no tenga ninguna duda. Por eso yo ahí sí me gustaría ser cauto de mi parte para que la autoridad realmente esté mostrando avances. Yo diría, la autoridad, yo sugeriría cada semana, o a ver cómo va el proceso, qué otras pruebas tienen, ¿por qué no? Digo, el caso ya se litigó en medios, Así es, lo litigó la autoridad. así Ellos es, ya dijeron, ya declararon. Bueno, pues, ¿por qué no seguir aclarando? Porque sí, estamos frente a mí lo que me llama la atención es que no cualquiera sale a hacer una manifestación, no así cualquiera es, sale en un proceso así. así es. Entonces, yo creo que hay que esperar a la terminación del proceso y ver qué es lo que dice la autoridad, de mi parte, ¿no? Ok. Obvio, respeto mucho los análisis que haces tú, porque tú traes el tema, pues el elemento que pones a debate. Yo, de verdad, si lo digo sinceramente, yo no lo recordaba, El MOI, lo del MOI. Y es verdad. A ver, ¿dónde está el MOI? El elemento de los Levarón, ya nadie ha hablado de los Levarón, no lo recordábamos ahorita. Abel Murrieta fue abogado, fue el abogado de los Levarón. Ese es un elemento también importante ahí así en es, el rompecabezas. así es. Entonces, yo creo que todavía está esto muy, vamos a decirlo, en la etapa de investigación, sigue, se retoma. Acuérdate también que la fiscal lo dejó, Así lo abandonó por lo completo. abandonó. A ver, ¿por qué de repente que queremos pedirle cuentas a los que están, cuando, a ver, los que se fueron a dejaron el caso, ya no dijeron nada? No dijeron nada. Lo del MOI lo dijo la fiscal Claudia Indira ya que llegó Alfonso Durazo, no cuando estaban ellos. Así es, Los priistas se callaron. así es, ¿Por qué se callaron? así es. ¿Por qué no dijo nada la administración del anterior gobierno? ¿Por qué no avanzaron así? Si estaba tan fresco, tú sabes, a ver, las primeras horas, los primeros días, los primeros momentos son hasta para poner una denuncia lo más importante. Claro, Pasó mayo, no recuerdo porque fue mayo, junio, julio, me acuerdo que hasta el mismo Ricardo Burs se callaron. Hasta que llegó Alfonso Durazo, empezaron a abrir el tema. Eso ¿Por no, qué eso creen no, ustedes que sea la urgencia? Porque, por ejemplo, chequé yo y es en la mañanera del 21, ¿no? O sea, después del caso estuvo el tema, pero ¿por qué creen que está resurgiendo ahora en 2023? porque por, hubo un timing, ¿no? También, bueno, no sabe, a ver, es que hay dos elementos, sí, a eso voy. Esta persona fue detenida antes de lo de Alma Lourdes. Lo que se cuestionaba era el timing, pues porque se da a conocer cuando estaba el asesinato de Alma Lourdes, indignándonos a todos por el machismo, por lo que ocurrió del asesinato de una joven que no actuó bien la policía de Cajeme, se da a conocer. Entonces, es por eso que se reactiva el caso, pero ya había un detenido antes. No fue después de Alma, fue antes la detención de Alma. O no sí, sé cómo lo veas tú. sí, sí, sí. Bueno, es atinado lo No que le estoy comenta dando el Luis. podcast. Hay que No recuerdo. esperar, es un proceso. eh, y de acuerdo, ante este caso, que es trascendental, me parece a mí, Luis, puede marcar la trayectoria del fiscal nuevo o derrumbar su trayectoria por las ramificaciones que tiene, hay que esperar, pero eso también los va a obligar a comprobar de manera forense, con ciencia balística, amparado en pruebas, la presunta culpabilidad de la persona vinculada al crimen. Ahora, ¿por qué resurge? Pues por lo siguiente, el caso Belmurreta tiene ramificaciones del plano local, político, contra el crimen, pero también se da en el marco de que él era uno de los dos abogados de la familia de Barón que buscaba esclarecer, que todavía sigue en pie la pugna y la demanda de justicia por esclarecer y por tener ya judicializados los expedientes de más de 30 personas detenidas, señaladas como sicarios que mataron a miembros de la familia, niños y mujeres de la familia Levarón. Y la misma notoriedad de la familia Levarón en el ámbito de los negocios en sus comunidades, la misma notoriedad de la, digamos, de la línea o de la rama de los Levarón en la política en Bavispe, donde incluso hasta han sido alcaldes, Luis, del pueblo, le da esta connotación de caso excepcional que llama la atención también de la prensa en Estados Unidos porque el crimen organizado transnacional asesinó
a 8 ciudadanos estadounidenses, a tal grado que hasta en congresos locales, hasta congresistas federales de Estados Unidos demandaban reformas a la ley para cazar a los narcos o a los sicarios exactamente, en ese este, vigor, en este exactamente, país. ese es un buen dato también. El mismo Donald Trump, Luis, Sí, en un tuit incendiario como los que hacía, ujú, condenaba el sí, caso. es Cuando cierto, Twitter era Twitter, no, es ahora es cierto. X, y cuando Trump no estaba Estoy de acuerdo, censurado. estoy de acuerdo. Esta es, digamos, parte del marco coyuntural histórico que hace que destaque la visibilidad del caso Abel Murrieta. Y creo que la misma Así visibilidad, es. con el tiempo, con análisis sopesados, sin apresurarnos a las pruebas que hay, nos va a ayudar a entender bien la conformación y la confección de lo que termina siendo la violencia letal contra candidatos políticos en México. Totalmente, pero por eso la ramificación es muy profunda. O sea, las raíces del caso son muy profundas. No solo se circunscribe a Sonora, son muchos Así elementos es. en juego. Hay mucha omisión aquí. Y no estoy hablando del actual sexenio porque sería injusto decirlo. ¿Por qué? Porque yo no recordaba exactamente todo eso. Lo que ocurrió ahorita cuando escuchándote, a ver, recordé que el sexenio pasado no investigó nada Abel Murrieta, lo dejó, lo abandonó el caso. Imagínate todo lo que en ese momento se pudo haber obtenido. ¿Por qué no investigó el sexenio pasado ya el caso Abel Murrieta? Nada. Llega Alfonso Durazo y lo traen a colación. Por eso, contestando la pregunta del colega por acá, ¿por qué? Pues es que no se había investigado. Así es. Y aquí entre tanto asesinato vas a decir, oye, Panto, es que a ver, el relevo, lo que significó también la llegada de Alfonso Durazo, el relevo de clases políticas, era también a atender rezagos históricos en todas las áreas. Y se nos olvida también. Fue tanto el rezago, ojo, fue tan duro el golpe que tuvo que entregar el PRI, la plaza en Sonora, el PRI de Plutarco Elías Calles, el PRI de Álvaro Obregón, de Colosio, del beltronismo, de esas figuras tan fuertes que fueron desplazados por Alfonso Durazo y Andrés Manuel López Obrador, porque así fue, junto con clases políticas, empresariales en torno. Entonces, a ver, y con una catástrofe en municipios vino acuérdate, el contexto, lo de Caro Quintero, que estaba en Caborca, También. la detención de Caro Quintero, después vino una mitigación. Estábamos en una pax narca o tensa, o una tensa paz. Es decir, no teníamos teníamos varios tiempos sin homicidios de alto impacto que todos importan, por supuesto, ninguno hay que minimizarlo, pero a niveles como el de Alma Lourdes, la sociedad, lo de Cajeme se descompuso el sexenio pasado, entonces Por es completo. muy complejo porque se circunscribe en el contexto nacional de México. Están los Levarón, y cierto que es cierto lo que dices, a partir de ahí se viene el debate de la intervención de México a Estados Unidos. Yo creo que sí, tienen un gran reto las autoridades. Yo creo que si lo resuelven el caso y si comunican de manera contundente lo que tiene que comunicar, se puede aclarar y se va a aclarar, sin duda, no nos conviene otra cosa, y no queremos otra cosa más que eso. Por eso yo creo, este segundo hermano que dices tú que me lo confirmas, fíjate, yo no sabía de ese segundo, bueno, me llegaron a mí algunas fotos por algunas personas que le dije a la mamá y otras personas que habían manejado, como cuando le pregunté a la mamá también me llama la atención. No estoy cuestionando a la mamá, quiero que quede claro, Claro. porque no se trata ahorita de cuestionar más que poner a visibilizar los elementos, pero me llamó la atención la mamá también cómo se estremeció, pues cómo no, por eso yo también me callé, fui, no le empecé a decir, oiga, ¿y cuántos años tiene su otro hijo? ¿Y a qué se dedica? Porque dije, no, a ver, es una mamá, tiene una desgracia, aunque su hijo sea culpable o inocente, está viviendo una desgracia, Es una por eso experiencia fui traumática. respetuoso, claro, que como tenemos también que ser vamos, cabeza fría y esperar lo que diga la autoridad. Por los momentos hay elementos que a debate, pero son elementos también nacionales, en donde están los Levarón, donde hay una serie de elementos que hay que esperar para que la autoridad sea la que termine el proceso y sea pero muy contundente a la hora de comunicar, ¿no? Y yo creo que eso sería un elemento importante. Sí, por supuesto, la claridad va a abonar a la confianza necesaria en las instituciones y también su poder, insisto, de explicar, Luis, como lo mencionas. Confiamos en que para esta detención hay X cantidad de información sistematizada, estructurada, forense,
video, testimonio, etcétera. En su momento deberá ser puesta a disposición del público para entender este caso y poder avanzar en esclarecerlo y que haya verdaderamente procuración de justicia. ¿Algo se sabe del hermano? Te pregunto. ¿Algo se del otro Lo hermano? lo que se sabe es que se llama Jorge, es 3 años mayor que él, vive en Cajeme. ¿Se No es, parecen? el parecido físico es impresionante porque también era un tipo atlético, así como su hermano. 3 años Wow. mayor que él, A ver, ese es un no evento. no tiene un empleo formal, no estudió la universidad, tiene problemas recurrentes de adicciones y no se sabe dónde está o no se ha sabido oficialmente dónde está hasta este momento. A ver, problemas recurrentes de adicciones que yo tuve acceso a una información de cómo había sido detenido el que está detenido, Sergio, el checo, Sergio, el actual, el checo. el que está recluido por escandalizar en la vía pública y por consumo de drogas, pero corresponde al perfil que me describes del hermano. Y por eso te pregunto a ti, hoy estamos aquí en esta conversación, porque pues tú has investigado también nosotros, cada quien aquí haciendo el trabajo, vaya, nosotros Triangulando. triangulando y bueno, pero juntando las piezas de que eso se trata, pero el hermano está confirmado con eso, con esas características que dices, que contrastan con el detenido, Con las del checo, con las del checo. que es, digamos, como coloquialmente, como el hijo bien portado, ¿no? Va a la escuela, trabaja para mantener sus estudios y aportar un poco a la economía familiar, es atlético, sano y todo su círculo de amistades tiene excelentes referencias o profesa excelentes referencias sobre el gran amigo o como decimos aquí, el gran compa que es el checo. Por eso la indignación y la capacidad de movilización, como dice Luis, que es atípico que cualquier persona, cualquier grupo salga a protestar contra la autoridad en un momento dado, en una ciudad aquí Claro. en México, ¿no? Y finalmente, como dijo hasta la misma madre de familia, finalmente el gobernador no investiga, el gobernador no anda, para eso tiene la fiscalía, que es autónoma. No es cierto, los fiscales son autónomos en ley y en presupuesto, pero obedecen al gobernador en turno. Tienen jefes políticos. En México así son. El attorney no se elige como en Tucson, como en Arizona, o sea, no elegimos al procurador como lo elige el fiscal. Digo, hay que hacer sinceramente en eso. Los procuradores van conforme al sexenio. Entonces, la misma madre de familia me llama la atención, dijo, oye, bueno, pues el gobernador no investiga, él le presenta la investigación. Yo creo que aquí más que nada, el que debe de salir a aclarar por su motivo es el fiscal. O sea, Rómulo Sánchez. Rómulo, el fiscal debe de salir a aclarar porque al gobernador le presentan todo en la mesa. A ver, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, estamos seguros. Pues el gobernador, confiando en su gente, dice, si a mí alguien me dice aquí, tengo a mi coordinadora web y coordinadora editorial, Eli Campbell, a la quien confío también mucho, por supuesto, y lo que ella me dice, cuando me presenta las cosas, yo le creo. Que pudo haber por eso digo yo, el que debe de explicar es el fiscal. El fiscal es el que hace la investigación. El gobernador no anda, la misma mamá lo dice, me llama la atención. El gobernador no anda checando el expediente, no tiene el tiempo porque es gobernador y anda en muchas cosas más. Es decir, y ningún gobernador es ministerio público, ni ningún gobernador investigaba los casos hasta ahorita, no hay, porque gobiernan, están en todos los temas. Yo creo por eso que el fiscal de justicia, el fiscal de Sonora es el que debe de aclararnos la fiscalía que tenemos. Sí. ¿Qué se tiene? Con esos elementos que tú pones a debate, que tú como investigador del tema con el Colegio de Sonora, nosotros como medio dando visibilidad al caso y todo este contexto, la Fiscalía de Sonora urge una explicación porque si hay un error por parte de la Fiscalía lo debe reconocer. ¿Estás de acuerdo? Lo debe de reconocer. Por completo. Lo debe reconocer. ¿Por qué? Después de un sexenio de fabricación de culpables, a la altura del Estado, parafraseando a Sergio Aguayo de Tlatelolco a Ayotzinapa, cómo lo hacía el PRI en el 68 y cómo vivimos un México y un Sonora así en donde te fabricaban expedientes porque eras crítico, porque eras enemigo político, porque eras empresario no alineado. Eso fue el sexenio pasado. Entonces, yo creo que el fiscal por eso debe de decirlo, debe de explicarlo, debe comunicarlo, que este elemento que dices tú es un elemento de debate, que está corroborado, ¿verdad? Está corroborado, Sí, yo te pregunto. está corroborado que tiene un hermano que vive en Cajeme con un enorme parecido físico El impresionante. enorme parecido físico, por eso yo cuando le pregunté a la mamá, te reitero,
Oye, ¿por qué no le preguntaste más? Pues, oye, ¿por qué no? Pues la gente no, como cuando fue Julio Scherer con el Mayo Zambada, ¿recuerdas? ¡Oye, es que fue muy blandito Scherer con Mayo Zambada! Oye, pues Mayo Zambada, Ese es un caso oye, extraordinario. llegó llegó, ¿te acuerdas? Le pusieron un pañuelo, lo llevaron en un carro, parecía que lo tenían secuestrado. Pues fue una conversación, no acabó una entrevista. El periodista debemos de renunciar al escenario. Y dejar la vanidad y el ego a un lado para ese tipo de entrevistas que son difíciles, claro, porque la persona Claro, está viviendo una tragedia. claro. Entonces, por eso yo me quedé con muchas dudas, que aquí me la estás aclarando tú. Entonces, por eso el caso se pone interesante, ¿eh? Hay muchos elementos y yo creo que este podcast, Jesús, auditorio, estimado, va a servir mucho de elementos para darle magnitud a quién era Abel Murrieta y el contexto en el que nos encontramos. Sí, dos cosas más como para abonar a el por qué es tan relevante. Uno, la inacción también de la Fiscalía General de la República para avanzar o esclarecer o judicializar los casos ya que están detenidos, queda en evidencia de que no se ha hecho nada, no se ha avanzado a la velocidad requerida y que es un gran pendiente de esta administración federal por resolver con un caso emblemático que entrelaza a otras historias. Y este es como una llamada de atención o Sí, una bandera de alerta que pone en evidencia que Hertz Manero no ha volteado a ver este caso en los últimos 3 años. Esa es una. ándale. Y otra, y lo mencionaba Ricardo Rafael en sus últimas 2 columnas de la semana pasada en Milenio, la extraña o aparente tendencia del Rómulo Salas Chávez cuando estaba en el aparato de seguridad nacional, no en la fiscalía, para, de manera conjunta, fabricar detenidos o testigos o personas vinculadas a crímenes. Y también un detenido clave de nuevo, el Moy, que a la fecha no sabemos si ya fue judicializado, si está vinculado a proceso o dónde está. Y tanto aclarar el estado procesal del Moy como avanzar en explicar con contundencia mejor los elementos de prueba que vincularían al Checo al asesinato de Abel Murrieta serían dos grandes avances, me parece a mí, Luis, para, uno, visualizar en una dimensión correcta la violencia letal contra candidatos y candidatas en México, que lamentablemente no se va a terminar y que lamentablemente, Luis, está a la vuelta de la esquina por reactivarse otra vez con el proceso electoral en un par de meses y que también sirve para no soltar los temas y que la discusión orientada, estructurada, tratando de ser objetivos, nos ayude a comprender que la vida política y democrática de México depende mucho de las decisiones del crimen organizado para hacer asesinatos selectivos. Sí, totalmente. Bueno, pues es un crimen organizado tan organizado que se ha institucionalizado, ¿no? Y socializado, es decir, que ha penetrado las estructuras de las instituciones, de muchas instituciones de diferentes niveles, y que socialmente es aceptado. O sea, y sí, es un reto enorme, es un reto enorme que nos tiene aquí, por eso yo sí cerraría con esto. No sé si hay otra pregunta o para cerrar, sino para yo reiterar la sugerencia respetuosa a la fiscalía. La fiscalía debe de demostrarnos. Aquí el que está haciendo el trabajo es el fiscal, Así es. no es el gobierno de Sonora, es la Fiscalía de Justicia con esos antecedentes. Yo tuve una entrevista muy amplia con el fiscal, que todo lo que dices tú se lo cuestioné Cuando también. recientemente fue nombrado y Sí, anunciado, ¿no? Al día siguiente. todas esas preguntas él las de su show vio. Y yo creo que exactamente para no abonar más, Ricardo Rafael, como dices, también lo abordó. Es necesario que se despeje cualquier duda. Y si la fiscalía cometió un error o no lo cometió, que también se tiene que decir. Es parte de Es de rendir humanos. cuentas. Es parte de rendir cuentas. Parafraseando a la mamá, cometemos errores, por supuesto. Dos, si no, que sea contundente y qué bueno, vamos a aplaudir al trabajo de la fiscalía si no es que no se equivocó. Por eso vamos a ser muy cautelosos y que la evidencia sea contundentemente fuerte para avanzar, como tú dices, porque a la fiscalía le conviene que esto se resuelva bien, porque va a agarrar respeto y legitimidad que se había perdido, que se había ganado con Claudia Indira
Aunque el caso Natán Karim se cayó, a mí me puede, te lo digo de veras el caso. ¿Por qué? Porque la señora Claudia Indira había llegado muy bien a darle vuelta a la fiscalía, a la Procuraduría de Justicia, Fiscalía. Y el caso Natán Karim le ganó el corazón, yo creo, Y por aceleró. conocidos. Pues Así, oye, lo dejaron ir. así es. Al muchacho le dieron todas las condiciones pero pues son humanos, no son dioses. Por eso, es decir, sí es necesario que lo vean así, ¿no? ¿No? Y además, no estamos haciendo esto con un afán de fortalecer las instituciones también. Es necesario fortalecerlas y reitero, pues el gobernador se va por lo que le presenta el fiscal que tiene. Y el fiscal, por eso nos vamos todos con lo que el fiscal presenta. Es necesario que el fiscal sea más contundente, explicativo en lo que está diciendo para que no quede ninguna duda. Con eso me cerraría. No sé si hay algo más para Yo concluir. cerraría básicamente hablando un poquito más de o sea, muy breve sobre la excepcionalidad del caso, porque aparte de ser el perfil que es, o sea, muy grande, también es de estos casos muy raros que encontramos cuando nosotros hicimos el proyecto. Pensábamos que la mayoría de los casos iban a ser claramente una lógica criminal, los grupos criminales con móviles hacia algún candidato, ¿no? Con las razones muy claras hacia contra algún candidato, pero lo que encontramos es que pues, todo está mucho más mezclado, ¿no? Por ejemplo, este caso es como, en realidad no sabemos quién fue, por un lado, pero también no sabemos por qué, ¿no? Hay como muchas razones hay muchas razones detrás, ¿no? Puede ser lo mismo lógica criminal que la lógica política, sus mensajes en contra de la inseguridad, pero a la vez los grupos criminales como fue procurador y demás, ¿no? Eso por un lado. Pero otra cosa que hace muy especial este caso, creo que es que es de largo aliento. O sea, normalmente los votos a la legitimidad o la discusión en la arena pública duraban un par de semanas y poco más, ¿no? De este estamos hablando pues, ya casi 2 años después, casi 3, ¿no? Entonces es como muy relevante por eso también. Yo con eso cerraría básicamente. Pues bien, creo que sin ánimo de aportar algo más, pues yo agradecería el espacio, Luis, a el colega, al Colegio de México y también a Proyecto Puente, ¿no? Por albergar en sus instalaciones la emisión, la producción de este espacio como podcast para comprender o para avanzar en la comprensión mediante la discusión, ¿no? Orientada, estructurada en las evidencias, en los hechos, en las fuentes, de todas las ramificaciones que va a seguir teniendo el caso Abel Murrieta, incluso si es resuelto. Exactamente. Y yo creo que hemos dado muchos elementos para entender, para discutir el caso Abel Murrieta, el origen, contexto y frente a qué estamos. Se va a subir también esta plática al canal de YouTube de Proyecto Puente, si nos permiten. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, comparta esta conversación. Si cree usted que es de utilidad para conversar con su familia, con sus conocidos, compártala para que se genere esa discusión. Aquí, créame, estamos las personas que le hemos dado seguimiento de primera mano. Jesús Ibarra, que desde el año pasado está investigando el Colegio de México, y su servidor también como pues medio colaborador de Abel Murrieta, y que hemos observado la vida pública en las últimas 3 décadas de Sonora. Entonces, yo creo que son elementos importantes a debate. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis ahí en Proyecto Puente, activa la campanita y listo, y comparta este video y este podcast también. Así que se lo recomendamos.